¿Puede la quietud de una casa de campo y la llegada de un joven sobrino despertar emociones dormidas y desvelar los silencios de un matrimonio? En la Sierra de Gredos, durante un verano tardío, el aire puro guardaba más que secretos de la naturaleza. Soy Isabel. Antes de que esta brisa te envuelva, ¿te has suscrito y activado la campanita? Porque lo que se cuece a fuego lento en esta historia podría sorprenderte. ¿Es posible sentirse más viva ante una presencia inesperada que en años de rutina? Deja tu primera impresión en los comentarios. Cada verano, mi esposo, Fernando, y yo escapamos a nuestra casa de campo en la Sierra de Gredos, no por un lujo ostentoso, sino por una profunda necesidad de desconexión. En ese lugar sereno, rodeado de árboles altos que susurran con el viento y caminos de tierra que invitan a la calma, todo parece discurrir más lento, más humano, más real. Allí el reloj no manda con su tiranía, y el silencio, más que una simple compañía, se vuelve un refugio para el alma. Él suele adelantarse unos días para poner todo en orden, para despertar la casa de su letargo invernal. Yo llego después, cargada con mis libros, mis recetas de estación que ansío probar y la ilusión, aunque siempre callada y discreta, de reencontrarme con algo esencial, algo que siempre se me escapa y se diluye durante el resto del año en la ciudad. Pero este verano fue sutilmente distinto desde el principio. Cuando llegué, encontré un rostro nuevo y joven en el porche de piedra, de sonrisa serena y mirada aguda, penetrante. Adrián, el sobrino de Fernando, al que nunca había visto más allá de alguna fotografía borrosa o alguna reunión fugaz y multitudinaria en Navidad. Ahora estaba allí, tangible, real, con una mochila de viajero al hombro, un vaso de limonada fresca en la mano y una naturalidad pasmosa que, lo supe al instante, no se puede ensayar ni fingir. Hola, Isabel, me dijo con una familiaridad que no me resultó incómoda. Mis tíos me invitaron a pasar unos días por aquí, espero no incomodar demasiado. Para nada, Adrián, bienvenido, respondí con una sonrisa sincera. La casa es grande y la calma, afortunadamente, también se comparte. Él sonrió entonces, de esa manera especial que no necesita ruido ni estridencias para ser inolvidable. La primera noche cenamos los tres juntos en el amplio comedor rústico. La conversación fue ligera, animada. Risas. Adrián hablaba poco, con frases cortas y precisas, pero cuando lo hacía, todos en la mesa lo escuchaban con atención. Fernando lo trataba con un cariño casi paternal, como a ese hijo que nunca tuvo, visiblemente orgulloso y protector. Yo, desde la cabecera de la mesa, lo observaba con detenimiento, como quien descubre una pieza nueva y sorprendente en una habitación que creía conocer de memoria, en cada rincón. Al segundo día de mi llegada, Fernando debió regresar inesperadamente a la ciudad por una reunión de trabajo impostergable que había surgido de la nada. Sería solo por 24 horas, prometió. Me dejó encargada de la casa, como tantas otras veces. Y sin quererlo, o quizás sí, también me dejó encargada de Adrián. No te preocupes por nada, cariño, me dijo él al salir, con su habitual optimismo. Adrián sabe arreglárselas solo perfectamente. Y tú también, por supuesto. La casa quedó entonces en una calma profunda, casi irreal. Solo se oía el sonido suave del viento entre las hojas de los árboles centenarios y el chasquido ocasional de la madera de los muebles expandiéndose con el calor del día. Por la tarde, lo encontré a Adrián en el jardín trasero, muy concentrado, reparando con habilidad un viejo banco de madera que llevaba años olvidado y roto. ¿Te ayudaron con eso alguna vez?, pregunté por decir algo, acercándome con curiosidad. No, la verdad es que no, respondió él sin levantar la vista de su trabajo, pero me gusta mucho arreglar cosas. Me hace sentir útil, conectado con algo real. Me quedé un momento en silencio, observándolo. Luego, sin pensarlo demasiado, me senté cerca de él, sobre la hierba fresca. ¿Siempre fuiste así de tranquilo, Adrián? Tranquilo no es la palabra exacta, Isabel. ¿Observador? Tal vez sí, eso sí. Me miró entonces directamente a los ojos. Y allí, en ese instante, sentí algo que no pude explicar con palabras. No fue incomodidad exactamente. Tampoco fue una atracción física descontrolada y evidente. Fue conciencia. Una aguda conciencia de mí misma y del otro. Como si por primera vez en muchísimo tiempo, alguien realmente me estuviera viendo, no solo mirando.
La tarde continuó entre herramientas, más limonada y conversaciones cortas, fragmentadas, pero extrañamente significativas. No pasó nada más. Nada que el mundo exterior pudiera contar o juzgar. Pero yo sentí, con una certeza que me oprimió el pecho, que algo muy importante había comenzado a moverse dentro de mí. Algo muy silencioso. Muy íntimo. Muy vivo. El día siguiente amaneció con esa niebla baja y densa que solo se ve en el campo a primera hora. El silencio de la mañana tenía cuerpo, casi se podía tocar, y el aire olía a tierra húmeda y a hojas antiguas, a vida latente. Me levanté temprano, como siempre, a preparar el desayuno. Pensé que Adrián, por ser joven, seguiría dormido hasta tarde. Pero no. Estaba ya en la cocina, completamente vestido, con las mangas de la camisa arremangadas y una sartén humeante frente a él, sobre el fuego. «Buenos días, Isabel», dijo con una sonrisa. «Pensé en devolverte la amabilidad de la limonada de ayer con un desayuno medianamente decente». Reí con ganas. «¿Y tú sabes cocinar algo más que café?» «Lo justo y necesario como para impresionar gratamente a quien no espera demasiado de mí», respondió con agudeza. Su sonrisa era franca, directa, sin el menor atisbo de doblez. Pero había algo en sus gestos, en su forma de moverse por la cocina con tanta naturalidad. Una pausa casi imperceptible entre palabras, una mirada que se sostenía sobre la mía un segundo más de la cuenta, que me hacía sentir demasiado viva, demasiado consciente, para una mañana aparentemente tan tranquila y ordinaria. Desayunamos juntos frente a la amplia ventana de la cocina que da al campo abierto, a la inmensidad verde. Los pájaros trinaban alegremente en los árboles cercanos. El pan casero que había horneado doña Emilia, la vecina, aún estaba tibio y crujiente. Hablamos de todo y, en realidad, de nada en particular. De cine independiente, de libros olvidados, de la ruidosa ciudad que él había dejado atrás para pasar esos días en el campo. A cada frase que pronunciaba, me sorprendía más su madurez. No la madurez que dan los años, porque era mucho más joven que yo, sino esa otra madurez, la del alma, la que se refleja en la forma serena y profunda en que uno habita el mundo. Sin apuro innecesario, sin miedo a los silencios elocuentes. Nunca te preguntaste, Isabel, cómo suenan realmente las cosas, las personas, cuando uno de verdad se detiene a escuchar con atención, dijo de pronto, mientras revolvía su café con parsimonia. ¿Te refieres a los sonidos de la naturaleza, a la música?, pregunté algo confundida. No exactamente. Me refiero, sobre todo, a las personas, a lo que dicen sin hablar. Ahí estaba otra vez. Esa forma tan suya, tan particular, de decir cosas que parecían inofensivas a primera vista, pero que, de alguna manera, tocaban algo mucho más profundo y sensible en mi interior. Como si, sin buscarlo ni pretenderlo, supiera exactamente dónde había grietas en mi alma que ni yo misma recordaba tener. Más tarde, después de recoger la cocina, fuimos a caminar juntos por el bosque cercano a la casa. Yo solía hacerlo sola cada mañana, era mi ritual, pero esa vez, con Adrián caminando en silencio a mi lado, el paisaje familiar parecía completamente otro. Más presente, más nítido, más contenido. Mientras subíamos por un sendero empedrado y algo resbaladizo, tropecé levemente con una raíz oculta. Él me sostuvo por el brazo con una rapidez y una firmeza que me sorprendieron. Fue un gesto simple, natural, casi instintivo, pero su mano se quedó sobre mi piel un segundo, quizás dos, más de lo estrictamente necesario. No dijimos nada. Solo seguimos caminando, envueltos en el silencio del bosque. Cuando regresamos a la casa, el sol del mediodía ya estaba alto y calentaba con fuerza. Almorzamos juntos en el porche, una ensalada fresca y algo de fruta. Le enseñé a preparar una receta antigua de bizcocho de limón de mi abuela. Nos reímos con ganas cuando la masa no salió exactamente como esperábamos, cuando el bizcocho se quemó un poco por los bordes. Todo era ligero y sencillo entre nosotros y, al mismo tiempo, paradójicamente, todo estaba tan densamente cargado de algo que no se decía con palabras, de una tensión subterránea. Por la tarde, él se retiró a leer al porche, buscando la sombra de la parra. Yo me quedé en la sala de estar, fingiendo leer también un libro que no me interesaba en absoluto, aunque en realidad no avanzaba ni una sola página. Lo observaba desde lejos, discretamente.
Su calma, su forma de estar en el mundo, tan natural, tan auténtica. Y comencé a preguntarme, con una inquietud creciente, en qué preciso momento de aquellas últimas horas había dejado de ver a Adrián simplemente como el joven y simpático sobrino de mi esposo. Y empecé a verlo, con una mezcla de temor y una extraña excitación, como el hombre que, sin pedirlo ni buscarlo, me hacía sentir mujer otra vez, después de tanto tiempo. Al caer la noche, preparamos té juntos en la cocina. La casa estaba envuelta en ese azul suave y melancólico del atardecer en el campo, cuando todo parece más vulnerable, más hermoso, más propenso a la confidencia. La vieja radio de la cocina sonaba bajito, una melodía nostálgica. Y, de pronto, sin el menor aviso, se fue la luz. Una tormenta de verano se anunciaba con estruendo en el horizonte cercano. Todo quedó en una penumbra casi absoluta. ¿Tienes velas por aquí, Isabel?, preguntó él con calma desde la oscuridad. Sí, creo que sí, respondí algo nerviosa. En el aparador del comedor, en el cajón de la derecha. Fue a buscarlas con paso seguro. Cuando regresó con un par de ellas, la habitación se llenó de repente de una luz ámbar, cálida y temblorosa, una luz que parecía inventada especialmente para los secretos y las confesiones. Colocó una vela sobre la mesa de la cocina, otra en el alféizar de la ventana que daba al jardín. Y luego, sin decir una sola palabra, se sentó frente a mí, al otro lado de la mesa. El silencio entre nosotros era espeso, denso. No incómodo. Solo, inevitable. ¿Es posible que una conexión así, tan repentina, sea más real que años de convivencia? ¿Qué harías tú si sintieras esa vibración con alguien que no debes? Quiero leer tu historia en los comentarios. Y si te está gustando este relato, un like es un abrazo. Suscríbete para no perderte el desenlace. No suelo estar así con nadie, tan cómodo, dijo él entonces, muy bajo, casi en un susurro. Me cuesta mucho conectar de verdad con la gente. ¿Y ahora, Adrián? ¿Ahora también te cuesta? Ahora mismo, Isabel, no. Ahora mismo no me cuesta nada en absoluto. Lo miré fijamente. Me vi reflejada en el fondo oscuro de sus pupilas. Sentí algo moverse con fuerza en mi pecho. Un temblor suave, pero profundo. No de miedo exactamente, sino más bien de reconocimiento. Me incliné hacia él, solo un poco, casi imperceptiblemente. No fue un beso, ni siquiera un roce de labios. Fue la respiración compartida a escasos centímetros de distancia. Un gesto mucho más íntimo, más revelador, que cualquier caricia física. Esto no puede ser, Adrián, murmuré con un hilo de voz. Ya está siendo, Isabel, respondió él con una calma sorprendente. Aunque no hagamos absolutamente nada más. Y nos quedamos así, tan cerca el uno del otro, tan dolorosamente conscientes de la presencia del otro, durante un tiempo indefinido. Hasta que una de las velas vaciló por una corriente de aire y la llama casi se extinguió, devolviéndonos bruscamente a la realidad. Me levanté entonces, lentamente, cuidando cada movimiento como si estuviera hecha de cristal. Me voy a dormir, dije con la voz algo tomada. Yo también creo que es lo mejor, respondió él. Subí las escaleras hacia mi habitación con el corazón desbordado. No tanto por lo que efectivamente había pasado entre nosotros, sino, sobre todo, por todo aquello que no había pasado, pero que, aún así, había quedado grabado a fuego en mi alma. Esa noche no dormí. Solo me quedé allí, tumbada en la oscuridad de la habitación, escuchando la lluvia golpear con furia el tejado de la vieja casa. Y dentro de mí, un solo pensamiento recurrente, una idea fija. A veces, lo más peligroso en la vida no es tanto lo que se hace, sino aquello que, sin quererlo del todo, se empieza a desear con tanta intensidad. Desperté con el rumor persistente de la lluvia aún acariciando los ventanales de la habitación. Afuera, el cielo estaba cubierto de un gris sereno, plomizo, de esos que parecen invitar al recogimiento interior más que al movimiento y la actividad. Bajé a la cocina en bata, con el cabello aún húmedo y revuelto por el sueño intranquilo. Pensé que estaría sola a esas horas tempranas. Pero ahí estaba él, Adrián, de nuevo, preparando café con la misma calma y naturalidad que el día anterior, como si el mundo entero se moviera a su propio ritmo pausado y personal. Buenos días, Isabel, dijo,
esta vez sin volverse del todo hacia mí. Buenos, respondí yo en voz baja, intentando con todas mis fuerzas parecer entera, serena, cuando muy dentro de mí solo quedaban fragmentos dispersos y confusos de la noche anterior, de la tormenta emocional vivida. Me alcanzó una taza de café humeante sin mirarme aún directamente a los ojos. Sus dedos rozaron levemente los míos al entregarme la taza, con una lentitud deliberada que ya no podía ser en absoluto casual. No lo retiró de inmediato, su contacto persistió un instante más de lo necesario. Y yo tampoco aparté mi mano. ¿Dormiste algo?, preguntó entonces con suavidad. No mucho, la verdad. ¿Y tú? Yo tampoco he dormido demasiado. Ese fue el preciso momento en que ambos dejamos de mentirnos, al menos con los gestos, con las miradas, porque en nuestras voces todavía flotaba esa prudencia aprendida, esa cautela que intenta proteger en vano lo que, en el fondo, ya no puede salvarse de ninguna manera, la delgada línea que separa lo correcto de lo verdadero. Pasamos la mayor parte de la mañana cada uno en una habitación distinta de la casa, fingiendo actividades diversas que no nos interesaban en absoluto. Yo ordené libros en la biblioteca que no pensaba leer en mucho tiempo. Él limpió con esmero herramientas en el cobertizo que, seguramente, ya estaban limpias desde hacía días. Pero por dentro, en nuestro fuero interno, todo se agitaba con una violencia contenida. Después del almuerzo, que transcurrió en un silencio denso y cargado de palabras no dichas, la lluvia por fin amainó un poco. El cielo seguía encapotado y gris, pero el silencio en el jardín se había vuelto más denso si cabe, más presente, casi tangible. Fue entonces cuando él me pidió algo simple, aparentemente inocente. ¿Me acompañas un momento al galpón del fondo, Isabel? Quiero mostrarte algo en lo que he estado trabajando. Asentí sin decir palabra. Caminamos juntos por el sendero embarrado del jardín. El galpón estaba al fondo de la propiedad, rodeado de árboles altos y húmedos y de un manto de hojas caídas por la tormenta. Entramos. Era un espacio rústico, algo destartalado, con herramientas de labranza colgadas en las paredes y un intenso olor a madera vieja y a tierra mojada. Me mostró entonces una pequeña y delicada escultura de arcilla que, según me contó, había comenzado a moldear en sus ratos libres durante su estancia allí. No soy artista ni nada parecido, Isabel, dijo con una media sonrisa tímida. Pero esto me ayuda mucho a ordenar por dentro todo aquello que no puedo, o no sé, decir con palabras. Lo miré con atención. ¿Y qué dirías exactamente, Adrián, si pudieras decirlo? Dejó la pequeña figura de arcilla a un lado con cuidado. Me sostuvo la mirada con una intensidad que me hizo temblar. Y esta vez no hubo metáforas ni rodeos. Diría que me siento extrañamente vivo cuando estás cerca, Isabel. Que hay algo en ti, en tu presencia, que me despierta algo muy profundo que creía olvidado, que no sé si todo esto está bien o mal, pero que ya no puedo, ni quiero, ignorarlo por más tiempo. Yo respiré hondo, intentando calmar el tumulto de mi pecho. Me acerqué apenas un paso hacia él. Lo suficiente para que el aire que nos separaba dejara de ser una barrera invisible y se volviera un puente frágil entre dos almas. No deberíamos, Adrián, susurré con un hilo de voz. Ya lo sé, Isabel, respondió él con la misma intensidad. Pero dime la verdad, ¿no has pensado en esto mismo cada noche, cada instante, desde que llegaste a esta casa? La respuesta, la única respuesta posible, estaba en mi silencio, en mis ojos brillantes. Nos miramos largo y tendido. No nos tocamos aún. Pero nuestras almas ya se habían inclinado la una hacia la otra hacía mucho tiempo. Y entonces, sin dramatismo alguno, sin la urgencia febril de la pasión descontrolada, nos besamos. Un beso suave al principio. Lento. Profundo. De esos que no son el principio arrebatado de algo nuevo, sino más bien la confesión silenciosa de que algo muy importante ya estaba ocurriendo entre nosotros desde mucho antes, desde siempre quizás. No hubo descontrol en ese beso. Solo una verdad desnuda y compartida. Nos separamos sin palabras, con la respiración agitada. Respiramos hondo ambos, como quien acaba de cruzar una frontera invisible hacia un territorio desconocido y fascinante. Él bajó la mirada entonces, como abrumado. Yo me alejé un pequeño paso, recuperando el aliento. Esto no tiene que ir más lejos, Adrián,
dije con una calma que no sentía. Lo sé perfectamente, respondió él. Pero créeme, Isabel, ya ha llegado lo suficientemente profundo como para marcarnos a ambos. Salimos del galpón en silencio. No por culpa o vergüenza, sino más bien por una especie de reverencia hacia lo que acababa de suceder, hacia la intensidad del momento vivido. Porque ambos sabíamos, sin necesidad de decirlo, que ese instante, por breve y fugaz que hubiera sido, ya nos había cambiado para siempre. Después de aquella tarde intensa y reveladora en el galpón, todo en la superficie pareció volver a su lugar, a su cauce habitual, por fuera. Adrián y yo no volvimos a hablar directamente de lo que ocurrió entre nosotros. No porque no quisiéramos hacerlo, estoy segura, sino porque ambos sabíamos intuitivamente que las palabras, a veces, podían romper la magia de aquello que, de por sí, ya era demasiado frágil, demasiado delicado. Un gesto más, una palabra de más, un suspiro a destiempo, y todo aquello dejaría de ser un instante perfecto y se convertiría, quizás, en una historia vulgar e imposible de sostener en el tiempo. La noche transcurrió en un silencio denso, cargado de emociones no expresadas. Mi esposo, Fernando, llegó tarde, como de costumbre, con la mochila de viaje al hombro y el cuerpo visiblemente cansado por el trabajo. Saludó a Adrián con una efusiva palmada en la espalda, como si fueran viejos amigos. A mí me besó en la mejilla con la distracción de siempre y preguntó con aire ausente si todo había estado tranquilo durante su ausencia. Sí, cariño, todo estuvo en calma, respondí yo, intentando que mi voz no temblara demasiado. Nadie notó, o nadie quiso notar, el temblor contenido en mi voz, la procesión que iba por dentro. Al día siguiente, Adrián debía regresar a la ciudad. Su equipaje fue ligero, apenas una mochila, pero su mirada al despedirse de mí llevaba un peso inmenso que yo reconocí al instante. Ese peso dulce y doloroso a la vez de lo que se ha vivido sin nombre, sin etiquetas, pero con toda la intensidad del alma. Nos abrazamos brevemente en el porche. Un abrazo corto. Correcto. Socialmente aceptable. Pero en ese breve roce de nuestros cuerpos, mi ser entero entendió con una claridad meridiana lo que mi mente aún se resistía a admitir del todo, que lo nuestro, lo de Adrián y yo, no había sido un simple desliz emocional ni un deseo pasajero. Había sido un reflejo, un espejo. Un encuentro profundo y significativo entre dos personas que, por un breve y mágico momento en el tiempo, se vieron de verdad, como hacía mucho, muchísimo tiempo que nadie las veía, ni siquiera ellas mismas. Cuando el coche de Adrián se perdió por el camino de tierra que se alejaba de la casa, me senté en el escalón del porche y cerré los ojos por un instante. No lloré. No me reproché nada. Solo sentí una paz extraña y profunda, como si algo muy antiguo dentro de mí hubiera despertado de un largo sueño y, al mismo tiempo, supiera con una sabiduría ancestral que debía volver a dormir, al menos por un tiempo. Mi esposo me preguntó, días después, con una curiosidad algo forzada, si Adrián se había comportado bien durante su estancia en la casa. Sí, Fernando, por supuesto, le dije con la mayor naturalidad que pude fingir. Fue correcto. Muy correcto en todo momento. Y lo fue, en el fondo lo fue, porque lo que realmente ocurrió entre nosotros dos en aquella casa de campo no fue una falta, ni una traición en el sentido convencional. Fue, más bien, una pequeña pero significativa grieta en la monotonía de mi rutina por donde, inesperadamente, se coló la vida con toda su fuerza arrolladora. A veces, me digo ahora, no hace falta ir mucho más allá para traicionar un juramento, una promesa. Basta simplemente con sentir intensamente que, por un instante fugaz e irrepetible, alguien te miró de verdad, sin filtros, y te devolvió a ti misma, a tu esencia más pura. ¿Y tú qué harías en una situación así, si alguien, sin apenas tocarte, sin decir casi nada, despertara algo en ti que creías olvidado para siempre? Puede una sola tarde, un solo encuentro, cambiar realmente el curso de una vida, aunque al día siguiente parezca que no queda ni el más mínimo rastro visible de ello. Cuéntame tu opinión más sincera en los comentarios. ¿Crees que lo de Isabel y Adrián fue solo un desliz emocional sin importancia o un acto de profunda honestidad en medio de una vida llena de silencios y medias verdades? Suscríbete ahora mismo a este canal para no perderte más historias humanas, reales y narradas siempre desde el corazón. Dale un buen like si alguna vez en tu vida viviste algo tan intenso que no pudiste contarlo a nadie, pero que, sin embargo, nunca jamás pudiste olvidar del todo.
Y comparte esta historia con aquella persona especial que tú sabes que entenderá a la perfección que el alma también puede cruzar líneas invisibles, sin necesidad de moverse un solo paso del sitio.